This is where we're at, Mr. Collette. My sergeant served a search warrant at your property. We have Kayla. Excuse me. We have Kayla. She was locked in a container. You're under arrest. Do you know where your buddy is? Charlie, Yes. he shot him. You shot him? Who did? Who's? Clyde Collette got Charlie Carver 3 times in the chest, Yep. wrapped him in a blue tarp, put him in the bucket of the tractor, locked me down here, and I'll never see him again. Atada y encerrada en la oscuridad, con una cadena al cuello, como un perro en un infernal contenedor putrefacto que servía como altar para las depravaciones de su infame secuestrador. Así fue encontrada Kala Brown, la última víctima de uno de los asesinos más extravagantes e inmisericordes de Estados Unidos, Todd Kohlhepp, el demonio de Carolina del Sur. Tras la fachada de un empresario inmobiliario, se escondía una bestia con apetitos oscuros y sin ningún tipo de aprecio por la vida humana. En un periodo de casi 15 años, este sujeto cometió una serie de ataques salvajes que permanecieron impunes durante mucho tiempo, hasta que la policía pudo encontrar el repugnante rastro de sus actividades. Vamos a contarte toda su historia y te aseguramos que va a sorprenderte. What went through your mind? Shock. When I was told where they had found her and how she was found, shock. The weight of the situation, the gravity of the situation was starting to take effect. El 6 de noviembre de 2003, la ciudad de Chesney, ubicada en el estado de Carolina del Sur, quedó atónita con una noticia que parecía sacada de un cuento de terror. En un local de motocicletas, un cliente había encontrado a todo el personal acribillado. 4 personas baleadas con mortal precisión, casi como animales atrapados por un cazador sin escrúpulos. En la caja registradora, el dinero reposaba como prueba de que ese crimen no fue motivado por una ganancia personal, sino por odio. Sin embargo, aquel ataque no había sido el primero en el historial de la bestia responsable de semejante infamia. Para conocer el origen de su locura, es necesario volver varios años al pasado. Todd Kohlhepp nació el 7 de marzo de 1971 en Florida, pero rápidamente se mudó a Carolina del Sur junto a su madre. Hijo de padres separados y con frecuentes problemas de conducta, desde pequeño tenía un carácter demasiado explosivo, demostrando crueldad contra los animales y una fijación peligrosa por la pornografía. Esa maldad contenida terminó estallando el 25 de noviembre de 1986, cuando Kohlhepp, entonces de 15 años, decidió que era momento de liberar sus apetitos enfermizos. Eligió a Christy Granado, una vecina de tan solo 14 años. Kohlhepp utilizó el revólver de su padre para interceptarla y escoltarla a punta de pistola hasta su casa, donde la ató, le puso cinta en la boca y la violó con una macabra sonrisa en su rostro. Una vez terminado el acto, amenazó a Granado con asesinar a toda su familia si contaba algo de aquella jornada infame. Pese al miedo, la muchacha acudió a la policía y su atacante fue detenido de inmediato. En 1987, Todd Kohlhepp se declaró culpable y recibió una condena de 15 años, siendo registrado como delincuente sexual. Is Kohlhepp's reaction when he was arrested, because his overriding concern was, how much trouble am I in? How much prison time am I likely to serve? Absolutely no concern for his victim. El violador recuperó su libertad en agosto de 2001, regresando a Carolina del Sur presuntamente para iniciar una nueva vida. A pesar de sus antecedentes y de su temperamento explosivo, Kohlhepp logró establecer un exitoso negocio de bienes raíces, transformándose en un vecino más de Spartanburg. Sin embargo, esa fachada de amabilidad tenía fecha de expiración. Lejos de haberse rehabilitado, el hombre pasó esos años planeando cómo recuperar el tiempo perdido y causar todo el dolor posible, pero esta vez sin ser atrapado. Pronto, el cruel animal volvió a emerger,
y en esa ocasión necesitaba descargar su furia asesina a como diera lugar. Kohlhepp cultivó un interés en las motocicletas, por lo que frecuentaba el local de Superbike Motorsports, ubicado en Chesney, Carolina del Sur. Era un negocio familiar que atendía a sus clientes con calidez y humor, pero para el psicópata esa amabilidad era una falta de respeto. Fue cultivando un rencor enfermizo por quienes trabajaban allí, a tal punto que fantaseaba con acabar sus vidas de forma sádica y tortuosa. Finalmente, el 6 de noviembre de 2003 decidió cobrarse las ofensas con plomo. Por la noche acudió a Superbike Motorsports llevando una pistola 9 milímetros. Ingresó en silencio, sin saludar, y cuando ya no quedaban clientes, procedió a fusilar uno a los empleados con una precisión escalofriante. Primero el cajero Scott Ponder y su gerente, Brian Lucas. Luego el mecánico Chris Sherbert y la contable, Beverly Guy. El asesino contempló su obra con satisfacción. Observó durante algunos segundos cómo los charcos de sangre crecían como lunas rojas en el suelo. Al cabo de un minuto, desapareció sin dejar rastros de su presencia. No DNA or fingerprints are ever recovered from the scene of the Superbike murders. The killer seems to vanish without a trace. La masacre de Superbike Motorsports sacudió a todo el estado de Carolina del Sur. Fue un crimen brutal, con el único objetivo de acribillar a 4 personas inocentes de la forma más salvaje. Aquello se veía como un coto de caza, pero con humanos como presas. La falta de pruebas contundentes dificultaron muchísimo la labor policial, por lo que contactaron a expertos perfiladores del FBI para tratar de dar con los responsables. When I received the case, it was a mass murder. Why was this a crime perpetrated? Why these victims? Why this motorcycle shop on this specific day? He went in there, hell-bent on killing all these people. I did not see that there was one specific victim. It's that they all had to die. All these people had to die. This was a statement. This was a statement against the shop. Si bien Todd Kohlhepp no fue atrapado por este crimen, los conceptos de John Douglas estaban en lo correcto. Fue un ataque impulsado por la furia y el hambre de venganza. Kohlhepp era un individuo repleto de odio, que sentía que todos a su alrededor le debían algo y pensaba cobrarse esa deuda con creces. Salir impune luego de acribillar a 4 personas generó un cambio radical en la mente del psicópata. Entendió que era posible causar daño sin tener que pagar las consecuencias, lo cual le abría las puertas a todo tipo de infamias que ardían en su interior. Sin embargo, pese a su insaciable sed de sangre, tardó varios años en volver a las andanzas, o al menos eso indica el reporte oficial. Más adelante ahondaremos en este misterio, pero ahora continuemos con el oscuro prontuario de Kohlhepp. El 19 de diciembre de 2015, John Coxey, de 29 años, y Megan Lee McCraw, de 26, se encontraban paseando por el centro de Spartanburg. Era un matrimonio joven y problemático que desde hacía tiempo se encontraba en apuros financieros. Ella trabajaba a medio tiempo en un restaurante y allí fue donde conoció a Todd Kohlhepp, cliente frecuente del establecimiento. Megan and Johnny were a young married couple in their 20s, and they were quite vulnerable. They'd experienced quite a few issues in the past, drug addiction, they'd had their child removed by social services, and they came to know Kohlhepp because he offered them work, working on his property. Coxey y McCraw aceptaron de inmediato la propuesta y siguieron a Kohlhepp hasta su vivienda a unos pocos kilómetros del centro de la comunidad. Esa fue la última vez que alguien los vio con vida. De acuerdo con el relato del asesino, al llegar a la propiedad, él les mostró el contenedor que quería que limpiaran. Era una actividad breve,
y les ofreció buen dinero. Pero según Kohlhepp, John no estaba dispuesto a trabajar y sacó un cuchillo para robar las pertenencias del dueño de casa. He put that thing out, and I went, here's how it's gonna go. Okay, let's dance. Ante esta amenaza, el psicópata desenfundó su revólver 9 milímetros y lo llenó de plomo en pocos segundos ante la mirada atónita y los gritos desesperados de la muchacha. Es importante aclarar que esta es la versión brindada por el asesino, y ninguno de los indicios apuntan a que esta haya sido la forma en que se desarrollaron los hechos. La realidad es que desde hacía días, el psicópata pergeñaba un plan para poder atraparlos y someterlos a los más oscuros tormentos. La muerte de John no fue lo peor de este raíz de locura. Lo más tenebroso es que Todd Kohlhepp tenía a su merced a una joven para transformarla en su esclava, tal como había hecho en su adolescencia. Se sabe poco sobre los tormentos a los que sometió a la pobre Megan. Imaginar los escenarios posibles es una tarea vomitiva. La creatividad de este psicópata en materia de agresiones es un pozo sin fondo de actos atroces. I don't need to kill. Well, I'm not saying you do. I mean, you know, but that's a genuine question. I mean, per your legal definition, I'm serial, but I'm not. Pasaron los meses y no hubo respuestas para la desaparición del joven matrimonio. Esa impunidad impulsó al asesino a continuar con sus actividades y a llevar sus prácticas aún más lejos. Las desafortunadas víctimas fueron Kala Brown, de 30 años, y su novio Charles David Carver, de 32. Sin ningún tapujo, Todd Kohlhepp utilizó la misma carnada para atrapar a sus nuevas presas. El 31 de agosto de 2016, la pareja recibió la propuesta laboral de limpiar la propiedad del asesino. Les venía muy bien el dinero, así que acordaron encontrarse con él para ir en 2 autos. Kohlhepp fue adelante en su camioneta y ellos lo siguieron. Llegaron al lugar y traspasaron un enorme portón para luego bajar de sus respectivos vehículos. Kohlhepp les indicó dónde estaban las herramientas para los trabajos que debían hacer y les dio una botella de agua a cada uno como muestra de amabilidad. Entraron a un galpón y fue entonces que el carisma cálido se transformó en furia asesina. Kohlhepp sacó un arma calibre 9 milímetros de su cintura y acribilló a Charlie con 3 disparos que dieron en el pecho. Kala quedó petrificada. Su pareja se retorcía sobre el piso y escupía sangre a raudales. En pocos minutos todo terminó. Su novio había dejado de respirar y ahora estaba a merced de un sádico asesino serial. La desaparición de los jóvenes fue advertida rápidamente por la comunidad de Spartanburg, por lo que se realizó una denuncia a las autoridades. Lo más extraño es que durante las semanas posteriores al asesinato, la cuenta de Facebook de Charlie se mantuvo activa e incluso llegó a publicar varios mensajes que sorprendieron a todos sus amigos por el tono misterioso y la falta de respuesta sobre su paradero. El engaño no funcionó. La policía y los padres de las víctimas llegaron a la conclusión de que alguien estaba haciéndose pasar por Charlie. A medida que transcurrían los días, la esperanza de encontrarlo con vida iba diezmando. Just had that parent feeling that, it wasn't going to be good. And so we set our kids down, and 3 youngest, and said, this may not, end well. Your brother may be gone. Ningún padre debería tener que asimilar de esa manera la muerte de su hijo. Pero eso es lo que ocurre cuando una bestia sanguinaria se muda a tu comunidad. Para sumar morbo al caso, un usuario de nombre Me, es decir, yo en inglés, comenzó a escribir extrañas reseñas en Amazon sobre productos muy puntuales. En la ficha de una pala escribió: guárdela en el coche para cuando tenga que esconder los cuerpos y deje la pala de tamaño grande en casa.
Todd Kohlhepp se estaba regodeando en sus actos y quería invitar a todo el mundo a su fiesta demencial. Sin embargo, la tecnología le jugó una mala pasada a este criminal. Las señales de los teléfonos móviles de los desaparecidos fueron rastreadas y en todos los casos se localizaban en la vivienda propiedad de Todd Kohlhepp. Esto fue lo que llevó a los agentes hasta el asesino, con una orden de registro y varios patrulleros de refuerzo. Las imágenes que veremos a continuación fueron registradas en el momento exacto en que entraron en contacto con la bestia. We have a search warrant, okay? For your residence and your car. Okay. Step inside, so we can share your business out here. Si bien los oficiales a cargo del detective Tom Clark estaban seguros que tenían frente a ellos a la persona relacionada con las desapariciones, aún no se percataron de la dimensión de los pecados cometidos por el empresario inmobiliario. Por su parte, Kohlhepp trataba de mostrarse amable, colocando esa desagradable máscara de humanidad que utilizaba para ocultar su verdadera naturaleza. Esperaba poder escapar nuevamente del largo brazo de la justicia para poder seguir sembrando el horror en Carolina del Sur. These people have not been seen since they were at your property. Okay? So we, you essentially were the last person to have any contact with them. Their family, friends, no one has had any contact with them since you had contact with them. La conversación fue volviéndose más tensa, pero todo cambió cuando el secreto más oscuro de Todd Kohlhepp salió a la luz. Mientras el detective Clark conversaba con el psicópata en su casa, un segundo grupo de oficiales estaba revisando el resto de sus propiedades. Entre ellas, un terreno trasero donde se encontraba un contenedor industrial cerrado con candado. Desde adentro se escuchaban ruidos que podrían perfectamente pertenecer a un animal. Sin embargo, el sonido pronto se transformó en una voz humana que pedía auxilio con las últimas fuerzas de su cuerpo. En medio del interrogatorio, el detective Tom Clark fue informado de este brutal hallazgo. El aviso le paralizó la sangre por varios segundos, hasta que por fin pudo respirar y comunicarle al sospechoso que todo había cambiado. We have Kayla in your property. She was locked in a container, okay? She has told us that you shot and killed Charlie. You're under arrest right now for kidnapping. Lo que encontraron dentro del container fue una imagen escalofriante. La mujer encadenada como un perro estaba totalmente demacrada por las torturas y la falta de hidratación. Era apenas una sombra de la fotografía que se había difundido para su búsqueda. Just the girl. How are you, buddy? This is Lone Cutter. This is our best. He's a paramedic. So I think say it. Okay, we're gonna get you out there. Okay. This ain't no woman. La voz de Kala estaba rota y miraba al suelo aterrorizada, incluso de los oficiales que la rescataron. Evidentemente, en los confines de ese espacio, la joven había conocido el infierno. Pese al dolor, ella explicó a los investigadores que Kohlhepp le había disparado a su novio y la había violado en repetidas ocasiones. Con relatos semejantes, el crimen pronto se transformó en noticia nacional. I realized how big it was when I came back out to the property and that whole front fence was nothing but vans and CNN and NBC, ABC, and I'm getting phone calls from NBC New York and people wanting to talk, wanting to interview. It was overwhelming to say the least. Una vez detenido, el agente inmobiliario admitió ser también el autor de los infames asesinatos de Superbike Motorsport y de haber matado a John y Megan, desaparecidos en 2015. En entrevistas posteriores, el psicópata deslizó la posibilidad de haber cometido más crímenes entre 2003 y 2015. En sus palabras, todas esas personas fueron enterradas en diversas áreas de Carolina del Sur. Solo el tiempo dirá si esa confesión es verídica o solo un juego de egos
en boca de una bestia sin remordimiento. En mayo de 2017, el agente inmobiliario fue acusado de 7 cargos de asesinato, secuestro, agresión sexual y posesión de armas. Gracias a su declaración de culpabilidad, Kohlhepp se libró de la pena de muerte, aunque el tribunal lo sentenció a 7 cadenas perpetuas consecutivas, sin posibilidad de libertad condicional. Podemos estar seguros que pasará sus últimos días allí, recordando con orgullo cada segundo de dolor provocado a personas inocentes.